alto riesgo de contagio. La idea es vincular a instituciones, industrias, clínicas, sitios que aglomeran gente y en donde hay una alta susceptibilidad de contagio, indicó Juan José Haller, quien es el médico científico de SynMedical. El objetivo del estudio clínico es reclutar en Barranquilla a unos 2.000 pacientes para completar la población de 50.000 o de 60.000 que se pretende lograr en unos 8 países. Ante las dudas que puede generar este biólogo, Haller aún argumenta que el vector usado para la elaboración de la vacuna es el mismo que se experimentó en el virus del ébola. Esta experiencia previa genera seguridad, además tiene el respaldo del grupo Johnson & Johnson, dijo Haller. Dentro de las ventajas, el director científico enumera 3. La primera es la oportunidad de ponerse la vacuna antes de que llegue oficialmente a Colombia. La segunda es que la persona tendrá seguimiento médico gratis en caso de presentar síntomas o tener la COVID-19. Y por último, la práctica de pruebas serológicas y PCR gratis en caso de contraer el virus. Más adelante en nuestro programa vamos a establecer contacto con uno de nuestros invitados permanentes de cabecera, que es precisamente nuestro consultor en temas de salud, el doctor Álvaro Fábregas Rodríguez, para que nos argumente un poco más sobre este procedimiento bastante importante y significativo en esta época de pandemia y que se piensa comenzar a experimentar en la ciudad de Barranquilla con una vacuna, con muchos voluntarios que ya se están comenzando a estudiar precisamente esa posibilidad. Tampoco duda en mencionar los efectos, y hablo precisamente de Haller, de los efectos secundarios que en general se pueden presentar en todo tipo de vacunas: hinchazón, enrojecimiento, picazón o malestar general. El estudio fase 1 y 2 realizado en esta vacuna muestra que los eventos adversos puede presentar un paciente están relacionados con dolores de cabeza, fiebre o malestar general. Argumenta el médico que hay que tener en cuenta que la mitad de los 60.000 pacientes que se les aplicará este placebo, para poder medir si verdaderamente la vacuna genera anticuerpos y eliminar el efecto placebo, es precisamente argumentado en la fase 1. Nadie en el estudio sabrá cuáles son pacientes o cuáles pacientes tienen la vacuna o el placebo, sustenta el médico. A cada voluntario se le darán 6 visitas presenciales y seguimientos semanales para vigilar si es contagiado. Si se identifica que es un paciente que tiene posibilidades o síntomas de la COVID, se activará un protocolo de seguridad al paciente en el cual se le hará un seguimiento por 30 días, agregó el director científico. Más adelante, como le dije, hablaremos un poco acerca de la experiencia del tema y todo lo que tiene que ver precisamente con este tema de la aplicación de un tema experimental en la que concierne la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en la ciudad de Barranquilla, donde se piensa o se tiene la expectativa y proyectado a tener allí a 2.000 voluntarios. Yo no sé, con tanta mala prensa que hay con el tema de las vacunas y la inoculación y toda esta cantidad de mitos de redes sociales, vamos a ver cómo va a funcionar ese tema. En materia local, los artesanos soledeños se inspiran en raíces indígenas para crear figuras en filigrana. La segunda jornada de la Semana Virtual de la Cultura de Soledad contó con la participación de las artesanas soledeñas Patricia Ibáñez, Lisette Vázquez y Elena Guerrero, quienes para desarrollar su arte se inspiran en los distintos paisajes y las raíces indígenas asentadas en el municipio. Durante el acto denominado Las Artesanías como Arte, las invitadas enseñaron de manera virtual sobre la técnica filigrana, que consiste en enrollar tiras de papel para crear diseños decorativos. Las gestoras, por medio de un taller didáctico organizado por la Secretaría de Cultura, enseñaron a los habitantes del municipio la historia detrás de esta técnica y realizaron además una muestra de su talento. El arte de la filigrana consiste en enrollar tiras de papel y hacer figuras decorativas para tarjetas de cumpleaños, matrimonio, felicitaciones, que pueden hacer desde niños a partir de los 8 años hasta los más adultos. Esta técnica china ha sido apropiada por el municipio y se ha modificado a distintas expresiones o formas en las que se trabaja con esta técnica, puntualizó la gestora Patricia Ibáñez. Bueno, y continúa entonces la Semana de la Cultura y todo esto desde las plataformas digitales, man.
Así es, fíjense que en otro campo de la información podremos señalar que se ha reportado por segundo día aglomeraciones en Transmetro. Usuarios manifiestan inconformidad ante pocos buses. Reactivación de la ciudad influye en el número de usuarios. En los últimos 2 días, usuarios del Transmetro, del sistema de transporte masivo Transmetro, han reiterado su molestia ante las aglomeraciones que se presentan en las distintas estaciones, sobre todo en horas pico. Los reportes que llegaron a la línea de WhatsApp de diferentes medios de comunicación indicaban que el alto número de personas se presentaba en el interior de las estaciones durante la espera de los buses y en la parte exterior, en donde permanecían aquellos a los que no se les permitía el acceso. Uno de los usuarios ha manifestado que usa el sistema de transporte para dirigirse a su lugar de trabajo y que en los últimos días ha notado largas filas. Los buses no alcanzan y no se logra guardar la distancia, dijo este usuario del transporte masivo en la ciudad de Barranquilla, quien además recalcó que durante la espera y teniendo en cuenta el número de personas puede contagiarse mientras espera el bus articulado. Por su parte, la empresa de transporte Transmetro explicó sobre el tema que para que se amplíe la capacidad de usuarios permitida a bordo de los buses, primero se necesita el aval del gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte. Luego, en conjunto con la Alcaldía Distrital y el Área Metropolitana de Barranquilla, se estudiará la viabilidad y el porcentaje de aforo e implementar siempre que se cumpla con todas las medidas de bioseguridad requeridas. Transmetro también aseguró que para ellos es primero la salud y la vida de todos los usuarios, colaboradores y familias. Indicaron que las aglomeraciones se vienen presentando debido a la restricción del 35% de ocupación al interior de los buses y la disminución de la flota operativa por el vandalismo y la crisis financiera por la que atraviesan la pandemia, lo cual dificulta el mantenimiento y reparación de los vehículos averiados. Esto, sin duda alguna, y con la flexibilidad que ha emanado el gobierno nacional en las últimas decisiones tomadas en los recientes días, va de la mano precisamente con un aumento que pasaría del 35 al 50% en lo que a la capacidad se refiere en el abordar este tipo de sistema de transporte masivo, no solamente en lo que tiene que ver con la ciudad de Barranquilla, sino con todos en el orden nacional, pero también se está pensando en la implementación de estos aforos y llámese de la capacidad que le hice mención del 50% para los buses intermunicipales que circulan también en el departamento del Atlántico, Guillermo. El tema de las aglomeraciones en el Transmetro es algo que también se viene reportando desde hace bastante tiempo. En algún momento, pues una vez que comenzó la pandemia, una vez que comenzó la cuarentena nacional, se tomaron medidas al respecto, pero observamos que nuevamente regresaron estas aglomeraciones en el sistema de transporte masivo Transmetro. En materia departamental, la gobernación invita a los jóvenes del Atlántico a participar en la convocatoria Soy Joven, Soy Comunal. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto y podrán participar jóvenes entre los 14 y 28 años pertenecientes a las juntas de acción comunal. Los jóvenes entre 14 y 28 años que pertenezcan a las juntas de acción comunal del Departamento del Atlántico pueden participar en la convocatoria del Ministerio del Interior Soy Joven, Soy Comunal, que tiene como propósito fortalecer la participación de este sector de la población en dichas organizaciones. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, hizo un llamado a los jóvenes del departamento para que participen en esta estrategia que entregará 2 millones de pesos a las organizaciones de acción comunal con mejores resultados en el proceso. Queremos invitar a todos los jóvenes comunales para que participen en una gran iniciativa que adelanta el Ministerio del Interior y puedan obtener beneficios económicos para ayudar a sus comunidades. Lo único que necesitan es presentar un proyecto innovador y con seguridad saldrán ganadores, dijo la mandataria. El subsecretario de Participación Comunitaria de la Gobernación del Atlántico también acompañó la iniciativa del Ministerio y de la Gobernación del Atlántico.
Y continuamos con más información. Recuerde que hace pocos días estuvimos hablando acerca de unos informes relacionados precisamente con las masacres que se han desarrollado en nuestro país, en todo el territorio durante más de 2-3 décadas, en acumulación de datos e investigaciones de diferentes agencias y diferentes entidades y organizaciones que vienen acumulando una serie de cifras y datos con relación y alrededor precisamente de estas masacres acaecidas, cometidas y efectuadas en el territorio nacional. Hay un estudio donde saca que el número de masacres durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque dejan más de 1.300 muertos. Según cifra del Ministerio de Defensa y la Policía, se han dado más de 285 hechos violentos en estas características. Se ha conocido el reporte que reposan los informes del Ministerio de Defensa y de la Policía sobre las masacres en el país, la cual se tipifica en este rango a partir de 4 homicidios, y es donde entra a polemizar unos sectores en el territorio nacional con relación a que las masacres, según la ONU y según diferentes entidades y organizaciones, las masacres se pueden denominar aquellas que van desde 3 casos presentados en el mismo sitio y en la misma fecha, pero el gobierno manifiesta que deben ser 4. Aquí no importa la cantidad, aquí importa es lo que hace referencia al hecho violento. Es que aquí no podemos nosotros calificar, estratificar el número de personas ni aquí, y así ni en ningún lugar del mundo. Entonces no podríamos denominarle masacre. No, es que mataron a 3. No, no es ninguna masacre. Claro que es una masacre. Sí, eso ya es un tema de números. Sí, un tema de números. Se trata de la vida humana y punto. Así es. De igual manera, la estadística la comenzó a tener en cuenta la policía hacia finales del año 2003-2004, cuando fuentes de la institución y el reporte consolidado manifestaba lo siguiente: para el año 2005 se registraron en el país 48 masacres que dejaron 252, y llámese en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Estamos haciendo mención a esos años y a ese periodo de Álvaro Uribe Vélez al frente de la presidencia de nuestro país. En el 2005 se registraron 48 masacres que dejaron 252 muertos. En el año 2006, 37 masacres con 193 muertos. En el año 2007, 26 masacres con 128 muertos. En el año 2008, 37 masacres con 169 muertos. En el 2009, 29 masacres con 147 muertos. El dato consolidado señaló que para los periodos en mención se dieron en el país 177 masacres que dejaron un registro de 889 muertos en el territorio nacional. En lo que tiene que ver precisamente con el tema del gobierno de Juan Manuel Santos, en el año 2010 se presentaron 39 hechos de esta característica con 183 muertos. En el año 2011 fueron 37 masacres con 171 muertos. En el 2012, 33 masacres con 104 muertos. En el año 2013, 24 masacres con 104 muertos. En el 2014, 9 masacres con 44 muertos. En el 2015, 3 masacres con 54 muertos. En 2016, 9 masacres que registraron 38 muertos, y en el 2017 pues se registraron 37 masacres para un número de 61 muertos. En lo que hace parte al gobierno de Iván Duque, en lo que va corrido del año, para el actual gobierno las cifras son las siguientes: en el 2019, 22 masacres para 114 muertos. En el 2020, 18 masacres para 91 muertos. De acuerdo con la fuente de la policía, se cataloga como homicidios colectivos a las masacres los casos que se presentan con 4 o más muertos en el mismo sitio, la misma hora y el mismo victimario. Pero aquí, si lo sumamos a partir de un tercer fallecido o muerto precisamente en este tipo de homicidios, podríamos denominarlo de esta manera, que las cuentas no están claras según lo que ha presentado el Ministerio de Defensa, porque podrían ser mayor el número en los gobiernos a los cuales le hago lectura: gobierno de Álvaro Uribe, gobierno de Juan Manuel Santos y gobierno de Iván Duque, Guillermo. Así es. Por medio de redes sociales, Indeportes se acerca más a nuestra gente en el Atlántico. Gracias a cuentas creadas por el instituto en los municipios, hemos podido llegar a más de 35.000 personas en el departamento, dice Indeportes. Los contenidos ofrecidos por monitores y promotores en las redes sociales han recibido el reconocimiento de los seguidores. Semanalmente se ofrecen videos y actividades en torno
a la recreación, hábitos y estilos de vida, actividad física, deporte social comunitario, al igual que las escuelas de formación. Indeportes Atlántico cada día está más cerca de nuestra gente en el departamento a raíz del aislamiento preventivo de varios meses y con el fin de llegar a todos los rincones de nuestra geografía. El Instituto de Deportes encontró en las redes sociales una oportunidad para ofrecer contenido de valor a los atlanticenses. Hoy las cuentas de Indeportes registran más de 35,000 seguidores del Atlántico, incluido el distrito de Barranquilla, quienes semanalmente reciben una variada oferta de programas gracias a los convenios firmados por el Instituto con el apoyo del Ministerio del Deporte. Desde las plataformas digitales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, nuestra gente en el Atlántico recibe toda serie de actividades por parte de nuestros monitores y promotores en temas como recreación, actividad física, hábitos y estilo de vida saludable, deporte social comunitario, al igual que las escuelas de formación deportiva. Esta pues la información que llega de la Gobernación del Atlántico, Indeportes, y tiene que ver con el deporte y la implementación del mismo a través de las redes sociales. Y hablando de redes sociales, síganos en nuestras redes sociales. @soycontrastes, nos puedes conseguir en Twitter, es con nuestros portales aliados, contrastes.com.co y primerplano.com.co, la revista primerplano.com.co. En YouTube, nuestra cuenta, nuestro canal se llama Periodismo Sin Límites, y en el Facebook nos encuentras también en @periodismo sin límites. Bueno, fíjense la cifra de contagiados en el mundo antes de irnos a la pausa, Guillermo. Sí, listo, perfecto. Aquí están el listado o precisamente los registros que se han consolidado durante las últimas 24 horas y los totales. Los contagiados en el mundo totales, ¿oyó? Está por el orden de los 24.151.526. Los fallecidos en el orbe muestran una cifra de 825.291. En Colombia se registran 562.128. Los contagiados, los decesos por la COVID-19 en el territorio nacional están por el orden de los 17.889 y se registran se registran 395.470 recuperados en el territorio nacional. En lo que tiene que ver precisamente con el tema de área metropolitana, municipio de Soledad, Barranquilla y Malambo, aquí le tengo las cifras y algunos otros municipios del departamento del Atlántico. En las últimas 24 horas se presentaron nuevos casos de coronavirus en Barranquilla por el orden de los 122, en Soledad 21, en Malambo 1, en Sabana Grande 1, en Galapa 1, en Puerto Colombia no se presentó ningún caso y en Baranoa 1. Para un total en Barranquilla de 35.654, en Soledad de 13.639, en Malambo 2.574, en Sabana Grande 728, en Galapa 1.544, en Puerto Colombia 1.376 y en Baranoa 1.941. Los decesos durante las últimas 24 horas como resultado de la COVID-19 en la ciudad de Barranquilla se presentó un fallecido, en Soledad 5, en Malambo y Sabana Grande no se presentaron ningún deceso, en Galapa 1 y en Puerto Colombia y Baranoa tampoco se presentaron decesos por la COVID-19 en las últimas 24 horas. El registro de los recuperados, le digo los indicadores, Barranquilla está en un 89%, Soledad en un 89%, Malambo en un 88%, Sabana Grande en 95%, 89%. En los municipios de Galapa, Puerto Colombia y Baranoa está con el 88% en las cifras de recuperados y los indicadores de la COVID-19 en el territorio atlanticense.